21 de febrero, San Pedro Damián, doctor de la Iglesia. Damián significa que doma su cuerpo, domador de sí mismo. San Pedro Damián fue un hombre austero y rígido que Dios envió a la Iglesia Católica en un tiempo en que la relajación de costumbres era muy grande y se necesitaban predicadores que tuvieran el valor de corregir los vicios con sus palabras y con sus buenos ejemplos. Nació en Ravenna, Italia, el año 1007. Quedó huérfano muy pequeñito y un hermano suyo lo humilló terriblemente y lo dedicó a cuidar cerdos y lo trataba como el más vil de los esclavos. Pero de pronto un sacerdote, el padre Damián, se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad y le costeó los estudios. En honor a su protector en adelante, nuestro santo se llamó siempre Pedro Damián. El antiguo cuidador de cerdos resultó tener una inteligencia privilegiada y obtuvo las mejores calificaciones en los estudios y a los 25 años ya era profesor en la universidad, pero no se sentía satisfecho de vivir en un ambiente tan mundano y corrompido y dispuso a hacerse religioso. Estaba meditando cómo entrarse a un convento cuando recibió la visita de dos monjes benedictinos de la comunidad fundada por el austero San Romualdo. Y al oírles narrar seriamente que en su convento se vivía la vida religiosa, se fue con ellos y pronto resultó ser el más exacto cumplidor de los severísimos reglamentos de su convento. Pedro, para lograr dominar sus pasiones sensuales, se colocó debajo de su camisa correas con espinas. Cilicio se llama esa penitencia, y se daba azotes y se dedicó a ayunar a pan y agua. Pero sucedió que su cuerpo, que no estaba acostumbrado a tan duras penitencias, empezó a debilitarse y le llegó el insomnio. Pasaba las noches enteras sin dormir y le afectó una debilidad general que no le dejaba prácticamente hacer nada. Entonces comprendió que las penitencias no debían ser tan exageradas y que la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen, y que una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y a estudiar y trabajar con todo empeño. Esta experiencia personal le fue de mucha utilidad después al dirigir espiritualmente a otros, pues a muchos le fue enseñando que en vez de hacer enfermar al cuerpo con penitencias exageradas, lo que hay que hacer es hacerlo trabajar fuertemente en favor del reino de Dios y de la salvación de las almas. En sus ratos de monje, Pedro Damián aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar muy profundamente la Sagrada Biblia y los escritos de los santos antiguos. Esto le serviría después enormemente para redactar sus propios libros y sus cartas, que se hicieron famosas por la gran sabiduría con que fueron compuestas. En los ratos en que no estaba rezando o estudiando, se dedicaba a labores de carpintería y con los pequeños muebles que construía ayudaba a la economía del convento. Al morir el superior del convento,
Los monjes lo nombraron como su abad a Pedro Damián. Este se oponía porque se creía indigno, pero entre todos lo lograron convencer de que debía aceptar. Era el más humilde de todos y pedía perdón en público por cualquier falta que cometía, y su superiorato produjo tan buenos resultados que de su convento se formaron otros 5 conventos, y 2 de sus dirigidos fueron declarados santos por el sumo pontífice Santo Domingo Loricato y San Juan de Lodi. Este último escribió la vida de San Pedro Damián. Muchísimas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. A 4 sumos pontífices les dirigió cartas muy serias, recomendándoles que hicieran todo lo posible para que la relajación y las malas costumbres no se apoderaran de la iglesia y de los sacerdotes. Criticaba fuertemente a los que eran amigos de pasear mucho, pues decía que el que mucho pasea muy difícilmente llega a la santidad. A un obispo que en vez de dedicarse a enseñar catecismo y a preparar sermones, pasaba las tardes jugando ajedrez, le puso como penitencia rezar 3 veces todos los salmos de la Biblia, que son 150, lavarle los pies a 12 pobres y regalarles a cada uno una moneda de oro. La penitencia era fuerte, pero el obispo se dio cuenta de que sí se la merecía. La cumplió y se enmendó. Los 2 peores vicios en aquellos años 1000 en la iglesia eran la impureza y la simonía. Muchos sacerdotes eran descuidados en cumplir su celibato, o sea, ese juramento solemne que han hecho de esforzarse por ser puros, y además la simonía era muy frecuente en todas partes, y contra estos 2 defectos se propuso luchar Pedro Damián. Varios sumos pontífices, sabiendo la gran sabiduría y la admirable santidad del padre Pedro Damián, le confiaron misiones delicadísimas. El Papa Esteban IX lo nombró cardenal y obispo de Ostia, que es el puerto de Roma. El humilde sacerdote no quería aceptar estos cargos, pero el Papa lo amenazó con graves castigos si no lo aceptaba. Y allí con esos oficios obró con admirable prudencia, porque al que es obediente consigue victorias. Resultó que el joven emperador Enrique IV quería divorciarse, y su arzobispo, por temor, se lo iba a permitir. Entonces el Papa envió a Pedro Damián a Alemania, el cual reunió a todos los obispos alemanes y valientemente delante de ellos le pidió al emperador que no fuera a dar ese mal ejemplo tan dañino a todos sus súbditos, y Enrique desistió de su idea de divorciarse. Sus sermones eran escuchados con mucha emoción y sabiduría, y sus libros eran leídos con gran provecho espiritual. Así, por ejemplo, uno que se llama el libro Gomorriano, en contra de las costumbres de su tiempo. Gomorriano en recuerdo de Gomorra, una de las 5 ciudades que Dios destruyó con una lluvia de fuego, porque allí se cometían muchos pecados de impureza. A los pontífices y a muchos personajes les dirigió frecuentes cartas pidiéndoles que trataran de acabar con la simonía, o sea, aquel vicio que consistía en llegar a los altos puestos de la iglesia comprando el cargo con dinero y no mereciéndolo con el buen comportamiento. Este vicio tomó el nombre de Simón el Mago, un tipo que le propuso a San Pedro Apóstol
que le vendiera el poder de hacer milagros. En aquel siglo del año 1000 era muy frecuente que un hombre nada santo llegara a ser sacerdote y hasta obispo, porque compraba su nombramiento dando mucho dinero a los que los elegían para ese cargo. Y esto traía terribles males a la Iglesia Católica porque llegaban a altos puestos unos hombres totalmente indignos que no iban a hacer nada bien, sino mucho mal. Afortunadamente, el Papa, que fue nombrado al año siguiente de la muerte de San Pedro Damián y que era su gran amigo, el Papa Gregorio VII, se propuso luchar fuertemente contra ese vicio y tratar de acabarlo. La gente decía, el padre Damián es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar. Y eso hace que le hagamos caso con gusto a sus llamadas de atención. Lo que más le agradaba era retirarse a la soledad a rezar y a meditar, y sentía una santa envidia por los religiosos que tienen todo su tiempo para dedicarse a la oración y a la meditación. Otra labor que le agradaba muchísimo era ayudar a los pobres. Todo el dinero que le llegaba lo repartía entre la gente más necesitada. Era mortificadísimo en comer y dormir, pero sumamente generoso en repartir limosnas y ayudas a cuantos más podía. El sumo pontífice lo envió a Ravenna a tratar de lograr que esa ciudad hiciera las paces con el Papa. Lo consiguió y al volver de su importante misión, al llegar al convento sufrió una fuerte fiebre y murió santamente. Era el 21 de febrero del año 1072. Inmediatamente la gente empezó a considerarlo como un gran santo y a conseguir favores de Dios por su intercesión. El Papa lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia por los elocuentes sermones que compuso y por los libros tan sabios que escribió. Alabado sea mi Señor Jesucristo.